¿Qué tal, muchachos? Desde los confines de la cuarentena, una nueva entrega para análisis vectorial. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, perdón. Disculpen, muchachos, no olviden usar barbijo cuando salgan y si reciben clases en grupo, úsenlo también. Perdón, me había olvidado. Decía, esta materia, muchachos, me está costando un poco redondear. Primero por el tiempo de los videos y segundo porque tiene un grado de complejidad mayor que la de matemática A. Bien. Voy a tratar de ser breve y hacer un ejemplo. Voy a pedir a una función que cumpla esta condición que se llama condición de diferenciabilidad. ¿Sí? Una función que cuando tú hagas el incremento, eso sea igual a la derivada parcial respecto de x por un valor, más la derivada parcial respecto de y por otro valor, más algo que es despreciable en el siguiente sentido. Cuando tú divides r entre la raíz de h2 más k cuadrado, que esto tienda a 0 cuando h tiende a 0 y cuando k tiende a 0. ¿Sí? Eso es lo que se llama condición de diferenciabilidad. Ustedes lo tienen detallado en las notas, les voy a pedir que lo vean bien ahí. Y tienen algunas demostraciones. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de funciones? Es que cuando yo pido esta condición puedo demostrar lo que ahora voy a escribir. ¿Sí? Permítanme, borro esto. Y cuando pido que una función sea diferenciable, que son la mayoría de las que nosotros vamos a trabajar, entonces puedo demostrar lo siguiente. Que una derivada direccional se puede calcular como el producto escalar del gradiente por el vector. Puedo demostrar que el plano tangente en un punto P a la función es la derivada respecto de x en el punto P por x menos x sub 0 más la derivada de f respecto de y por y menos y sub 0. Y esta expresión, muchachos, es muy importante porque es una aproximación lineal a una función de dos variables que no es lineal y que se usa para el estudio de los cuadripolos. Si ustedes se fijan en un libro de electrónica, yo ya estoy un poco olvidado, pero cuando estudiábamos los cuadripolos se necesitaba linealizar una función, ¿sí? Y esto es lo que se usa, ¿sí? Para linealizar la función. Bien, entonces, veamos un ejemplo concreto. Yo tengo la función f de xy igual x2 más 2xy y tengo el punto P 1, 2 y tengo el vector u menos 1, 3. Yo quiero hallar el plano tangente y la derivada direccional en el punto. Entonces, primero, la derivada de f respecto de x. Derivada de x2, 2x. Derivada de x, 1, más 2y. Esto lo voy a evaluar en el punto 1, 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2, 6. La derivada de f respecto de y. Esto es una constante, no tiene y, da 0. La derivada de y respecto de y es 1, así que esto queda 2x. 2x evaluado en el punto 1, 2, me queda 2. De esto tengo que el gradiente de la función en P es 6, 2. Es un vector. Es un vector. Bien. Yo, si quisiera agarrar ese vector y normalizarlo, es decir, transformarlo en un vector de norma 1, que lo voy a llamar u sub 0, después va a tener una connotación, voy a agarrar el vector gradiente y lo voy a normalizar, es decir, dividirlo por su norma. Entonces me va a quedar 6, 2, dividido la raíz de... ¿Se acuerdan que la norma es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado? La raíz o módulo del vector. 6 al cuadrado, 36. 2 al cuadrado, 4.
quiere decir que 6 sobre raíz de 40, 2 sobre raíz de 40, es el vector gradiente normalizado. ¿Sí? La primera pregunta que yo hacía era, bueno, calculemos el gradiente de la función. ¿Sí? Bien, voy a borrar todo lo que hice hasta el momento, con excepción del resultado final. Y el vector gradiente lo voy a dejar también. Bien, vuelvo a copiar la función f de xy, que si mal no recuerdo era x2 más 2xy. Entonces, voy a calcular la derivada direccional. Voy a calcular borré el vector, muchachos, así que discúlpenme si el que escribo, el vector que escribo no es el mismo de hoy. Creo que era menos 1, 2, pero si no es, bien. Voy a calcular la derivada direccional en este punto y con este vector. Entonces, por el teorema que está aquí, dice, haga el producto escalar de el gradiente de la función, por eso es tan importante el gradiente. El gradiente de la función, que es 6,2, producto escalar con el vector que me dan, que es menos 1, 2. Si ustedes recuerdan, un producto escalar era componente a componente y sumábamos primera con primera más segunda con segunda. Es decir, 6 por menos 1, menos 6, 2 por 2, 4. Esto me queda menos 2. Pensemos un instante, muchachos. ¿Qué representa este numerito? Que si yo me muevo en esta dirección, a partir de la dirección U, a partir del punto P, que lo borré, entonces lo que obtengo es una derivada negativa. Hay un decrecimiento de la función. ¿Sí? Hay un decrecimiento de la función. Quiere decir que ya he calculado, digamos, el gradiente y la derivada direccional de dicha función. Y entonces, ahora les pregunto, si yo quisiera calcular la derivada direccional en la dirección de este vector que hice acá al final, que está acá, en la derivada del gradiente, sería el producto escalar de el gradiente, que es 6,2, producto escalar 6,2 dividido raíz de 40. Bien, borro ahora lo que tengo aquí. Si hacemos las cuentas, muchachos, me queda 6 al cuadrado más 4. O sea, 40 dividido, perdón, raíz de 40. ¿Y qué es esto? Si yo hago las cuentas, es la raíz de 40. Entonces, ¿será casualidad que esta derivada direccional me dio raíz de 40? Bueno, no es casualidad, muchachos. Les pido que ustedes estudien el teorema en las notas, que siempre la derivada direccional en la dirección de U sub 0 da la norma del gradiente, siendo U sub 0 el gradiente dividido sobre su norma. Y entonces, que estudien además que esta derivada direccional es la mayor de todas las derivadas direccionales siempre y cuando el vector U sub 0 tenga módulo 1. Por eso, digamos, el gradiente me indica la dirección de máximo crecimiento, ¿sí? Porque es la mayor derivada direccional. Bueno, voy a borrar todo esto que está aquí. Sé que me queda una parte del problema, pero como me olvidé del punto en el que quería calcular el plano tangente, me voy a inventar otra función ahora, que es g de xy igual 2xy más y cuadrado. Y voy a poner el punto P
2 menos 1 y quiero hallar ahora el plano tangente. ¿Por qué es tan importante el plano tangente? Porque linealiza la función. Fíjense, esto es un plano. Es la linealización de la función que no es lineal y a su vez me da una aproximación cerca del punto 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, para hallar el plano tangente, hago g de 2 menos 1. Eso equivale a este f de p. ¿Sí? G de 2 menos 1. Cambio la x por 2 y la y por menos 1. Entonces me queda 2 por 2 por menos 1 más menos 1 al cuadrado. Me queda menos 4 más 1, me queda menos 3. ¿Sí? Ustedes revisarán las cuentas, después me dirán si hay algún error o no. Ya tengo el f de p, que en mi caso es g de p. La derivada respecto de x. Tengo que hacer la derivada de g respecto de x. Derivada respecto de x. Derivada de x, 1. Me queda 2y. Lo evalúo en 2 menos 1. Y esto me queda 2 por menos 1, menos 2. Derivada de g respecto de y. Derivada de y, 1 por 2x, 2x. Derivada de y2, 2y. Lo evalúo en el punto 2 menos 1. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 1 menos 2 me queda 2. Quiere decir que ya estoy en condiciones de escribir el plano tangente, muchachos. Entonces, ¿cómo hago? Borro aquí. Y aquí arriba voy a escribir la ecuación del plano tangente. Fíjense, z, dice, escriba z. F de p, en mi caso es g de p. ¿Cuánto me dio? Menos 3. Entonces va más 3, porque dice menos f de p. Bien. Después se escriba la derivada respecto de x. Menos 2. O sea, igual a menos 2 por x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? El x del punto. 2. X menos 2. Más la derivada respecto de y. ¿Quién es? 2. 2 por y menos y sub 0. ¿Quién es y sub 0? Menos 1. Por y más 1. Ahora, voy a borrar la ecuación del plano tangente. La borro. Efectúo algunas cuentas, muchachos. Y me queda z más 3 menos 2x más 4 más 2y más 2. Z igual menos 2x más 2y, 6, me queda 3. Acá tendría una primera expresión del plano tangente, pero voy a trabajar un poquitito más. Si yo quisiera usar el plano tangente, lo tendría que usar como aproximación a la función cerca del punto que lo calculé. ¿Sí? Pero además, si el plano tangente está por aquí, y yo les pidiera un vector normal al plano tangente, 1, bueno, lo que haríamos, como aprendimos en matemática B de cuarto, es tomar los coeficientes de esta ecuación. ¿Que cuáles son? En x es 2, en y es menos 2 y en z es 1. Este vector es un vector normal al plano y va a ser importante. El vector normal al plano va a ser importante. En resumen, muchachos, derivadas parciales, hay que saber lo que es. Una derivada direccional, hay que saber lo que es. Cómo calcularla y hallar la dirección de máximo crecimiento. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. No se olviden de usar barbijo, alcohol en gel, jabón. Nos vemos.